Bienvenidas, bienvenidos a todos. Un gusto, un placer que estén aquí acompañándonos en este espacio que ha sido diseñado para esta ocasión con harto cariño, con mucha dedicación, respeto y para poder darle la profundidad que requiere la temática que queremos plantearles conversar. Agradecer a las instituciones que están organizando este evento y solo para partir señalarles que me pareció interesante, importante poder centrar el inicio de esta conversación con tres grandes ideas que fueron de alguna forma las que nos inspiraron a proponer el desarrollo de la actividad. La primera gran idea, a mi juicio, importante destacar, es que nadie puede poner en duda que el crecimiento productivo, tecnológico y científico que ha alcanzado la humanidad en las últimas décadas ha significado una expansión importante en lo que tiene que ver con las expectativas de vida, en el consumo, en el acceso a servicios de salud, educación, entre otros. Estos procesos sin duda han sido también favorecidos por una expansión y el crecimiento en la circulación del dinero, en la mayor distribución, en el tipo y complejidad que tienen las instituciones bancarias y financieras de todo tipo que hoy día existen y nos disponen las finanzas. La segunda idea es que, sin embargo, se constata que lamentablemente podemos ver que la expansión de estas dimensiones no se ha visto acompañada de un desarrollo cultural y espiritual que le dé sentido, sustentabilidad y proyección humana a esas dinámicas de crecimiento. Lo que constatamos es que parece que incluso adormecen la conciencia o inhiben una acción consecuente frente a la explotación desmedida, desequilibrada e injusta de los recursos de todo tipo, lo que se traduce en graves desequilibrios ecológicos, económicos y sociales. La tercera idea es que en nuestro país enfrentamos procesos que resultan muy complejos y difíciles de evaluar y de proyectar en cuanto a sus dimensiones, profundidad y el horizonte de tiempo que puedan tener. Existen escenarios de riesgo e inestabilidad sobre lo que es importante tomar conciencia y precauciones razonables y que hacen necesario y urgente un acuerdo social, político y económico que permita mejorar las expectativas, superar la incertidumbre y atraer inversiones beneficiosas para la economía, la sociedad y el medio ambiente. Este escenario sobre el uso consciente y ético del dinero y las finanzas quiere ser un espacio para dialogar y para exponer visiones que pueden no ser concordantes en relación a los desafíos éticos que como sociedad debemos considerar y asumir para seguir avanzando en la dirección de que el dinero y las finanzas se orienten hacia un claro beneficio humano, social y ambiental. Por eso, bienvenidos todos. Hemos organizado este seminario en dos grandes acciones. La primera es un grupo de dos presentaciones. En el primer grupo van a exponer, presentarnos sus ideas, tres invitados y luego los otros dos. Seguida de estas exposiciones vamos a hacer un break y el segundo gran hito corresponde a la entrega hoy día de la versión 2022 del Premio Nueva Civilización que recibirá el señor Joan Melé Cartañá aquí presente. Así que entonces, para partir, quisiera invitar a este escenario a las tres primeras personas que nos van a acompañar para exponer sus ideas en torno a estos desafíos éticos en el uso del dinero y las finanzas. Le pido por favor que recibamos a la señora Jessica López Safié, presidenta de Banco Estado, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos, a don José Mena Valencia, presidente de la Asociación de Bancos de Chile, que también ha tenido la amabilidad de acompañarnos, y a don Luis Raceto, dueño de casa, que en representación de Universitas Nueva Civilización también nos va a exponer sus ideas en relación a la temática. Por favor, démonos un aplauso de bienvenida para todos. Explicar muy brevemente la dinámica de esta conversación en función del tiempo de que disponemos. Cada panelista, cada expositor va a disponer de hasta 15 minutos para poder exponer sus ideas.
libremente, no es necesario que ocupen una presentación, pero si lo gustan también está disponible esa posibilidad. Luego de estos 15 minutos, inmediatamente va a continuar con su exposición el siguiente relator y al final vamos a tener un espacio de conversación entre los propios expositores. Entonces, por lo tanto, los invito desde ya, si es que tienen la posibilidad de tomar nota de aquellas afirmaciones, ideas o reflexiones que ustedes crean y consideren que sea importante profundizar más adelante para que lo puedan intercambiar en esos 10 a 15 minutos que vamos a tener al final de la conversación. Quisiera contarles brevemente que, pero te había preparado en realidad un mini resumen de los currículum de cada uno de nuestros panelistas, señalar algunos aspectos de ellos para que los podamos conocer. Como decíamos, don José Mena Valencia es actualmente presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, organización gremial que agrupa a los bancos privados establecidos en Chile, así como a aquellas instituciones extranjeras que mantienen oficinas en el país. Tiene una trayectoria de más de 40 años en diferentes cargos de gerencia en las áreas de riesgo, planificación, estudios, contralor, gerencia general, presidente del Grupo Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos y dirige actualmente y también ha dirigido diferentes fundaciones e instituciones asociadas al Hogar de Cristo y otras que, por ejemplo, se dedican a discapacidad cognitiva e instituciones independientes del Hogar de Cristo. Así que bienvenido, don José, mucho gusto que esté con nosotros. Doña Jessica López es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, también con más de 40 años de experiencia en... Perdón, menos de 40, casi 40. Falló la... Perdón, casi 40 años de experiencia en altos cargos ejecutivos y de alta dirección con especialidad en la banca. Es consultora experta en diseño estratégico, gestión de riesgo crediticio y auditoría. Ha ocupado también diferentes cargos a nivel de gerencia, por ejemplo, en las áreas de riesgo, contraloría, vicepresidenta del Consejo Consultivo, gerencia general ejecutiva de Banco Estado y desde hace algunos meses asumió el cargo de presidenta del Banco Estado. Un gusto que esté con nosotros. Finalmente, don Luis Raceto, dueño de casa, director de Universitas Nueva Civilización, es profesor universitario, filósofo chileno, magíster en sociología, con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida en diferentes campos económicos y políticos, en donde resaltan sus publicaciones traducidas a diferentes idiomas, así como una constante participación en eventos académicos latinoamericanos y europeos. Luis Raceto ha propuesto y fundado propuestas académicas, por ejemplo, con la teoría económica comprensiva, y hoy, junto al cineasta italiano Pasquale Misuraca, propone la creación de una nueva ciencia de la historia y la política, y con un selecto grupo de pensadores latinoamericanos, sienta las bases de lo que se ha denominado la creación de una nueva civilización. Un gusto, Luis, que esté con nosotros. Para partir entonces, comenzando esta dinámica, le vamos a asignar al dueño de casa los primeros 15 minutos para que pueda exponer sus principales planteamientos. Nosotros les vamos a ir avisando el tiempo, ¿ya? Así que por ahí le dejamos el micrófono. Buenos días a cada uno de ustedes. Yo no pertenezco al mundo de las finanzas, me he dedicado a estudiar las microempresas y la economía solidaria, la economía de los trabajadores, de los pensionados y de los consumidores, la que, para simplificar, voy a llamar la economía de la gente. Y también los impactos o los efectos que el mundo de las finanzas tiene sobre esta economía de la gente. Algo de esto es lo que quisiera hoy día compartir con ustedes. Algo así como un punto de vista desde la economía de la gente sobre el mundo financiero.
y voy a agregar algunas nociones muy básicas sobre el dinero y las finanzas orientadas hacia mi público, de la economía de la gente. En los ambientes de la economía de la gente no están tan arraigados como creen ciertos sectores los prejuicios contra el dinero, las ganancias, las finanzas y el mercado. Diría más bien que la mayoría de la gente tiene un gran deseo de prosperar trabajando, emprendiendo, comprando y vendiendo, ganando dinero, ahorrando e invirtiendo. La mayoría de la gente opera en la creencia de que la riqueza se obtiene con el trabajo, se conserva con el ahorro y se aumenta con la inversión. La mayoría de la gente, creo yo, piensa también que es justo que en el mercado se generen desigualdades en cuanto éstas deriven de diferencias de productividad, de estudios, de iniciativa, de hábitos de consumo y ahorro, de la aceptación de riesgos y de las opciones de vida de cada uno. Desde el punto de vista ético, puedo decir que la mayoría de la gente quiere funcionar con la que podemos llamar una ética de mínimos, que valora la ayuda propia, el cuidado de las personas y de los bienes, la justicia en las relaciones comerciales y que en el mercado cada uno obtenga lo que merece por su trabajo y por sus opciones. Pero ocurren cosas que llevan a la gente a recelar de la economía de mercado. Las desigualdades de riqueza son mucho mayores que las que responden a las causas que se consideran justas. Y la gente descubre que el sistema financiero no las favorece y que más bien les dificulta prosperar con base en esa lógica económica natural de mercado. Todo indica que los problemas se originan en el modo en que se crea, se multiplica y se distribuye el dinero, o sea, en el mercado financiero. El dinero fue un gran invento colectivo de la humanidad, con sus 4 funciones de ser unidad de medida del valor, medio de cambio universal, instrumento de riqueza, de reserva de riqueza y permitir transferencias interpersonales e intertemporales, vino a resolver muchos problemas que impedían el progreso económico. Pero, tal como funciona actualmente, parece que el dinero no está cumpliendo bien esas funciones, o al menos no lo hace con la justicia que espera la gente. Como unidad de medida del valor, el dinero se daña con la inflación. Es como medir con un metro que pierde cada año algunos centímetros. El dinero pierde poder de compra no solo de los bienes y servicios al consumidor, sino aún más de las propiedades, las acciones, las materias primas. Y si bien con retardo la gente suele recuperar la pérdida del IPC, comprar una casa, por ejemplo, se le hace cada vez más caro. Las otras funciones del dinero quedan aún más afectadas por esa pérdida de poder de compra. En los medios de ahorro que utiliza la gente, o sea, especialmente libretas, tarjetas y depósitos a plazo y algo de fondos mutuos, el dinero en general a la gente se le desvaloriza porque el interés que perciben es inferior o en el mejor de los casos igual a la inflación. En cambio, los grandes inversionistas que compran bonos nacionales e internacionales e invierten en derivados financieros obtienen siempre tasas positivas, de modo que su capital se valoriza mientras el ahorro de la gente pierde valor. A su vez, los créditos que obtiene la gente son en UF más un elevado interés. La gente accede fácilmente a créditos de corto plazo para el consumo, mientras pocos pueden cumplir las exigencias para acceder a créditos para inversión a largo plazo. Al revés, los créditos más baratos y a largos plazos los obtienen los grandes inversionistas inmobiliarios y accionarios
y también los especuladores financieros. Mucha gente cree que el dinero lo crea el Banco Central al imprimir billetes. En realidad, el Banco Central emite la base monetaria de billetes y monedas, que es en Chile hoy de 12.000 billones de pesos. Este dinero se multiplica en las cuentas bancarias, en las relaciones entre quienes depositan lo que ganan y ahorran y las entidades financieras que los mantienen en cuentas y lo prestan a terceros, cobrando por ello intereses que son legítimos en cuanto con ello se paga el servicio y el riesgo que asumen los bancos. Hasta aquí es hasta donde opera la economía de la gente. El monto del dinero que circula en esa economía de la gente es hoy, según los datos del Banco Central, de 7 veces la base monetaria. Es dinero que tiene respaldo real en los ahorros y en la actividad productiva y comercial. Pero de ahí en más, la multiplicación del dinero continúa rápidamente, pudiendo decirse que casi se crea de la nada, en cuanto ya no se basa en dinero generado en la producción, depositado como ahorro y prestado a la gente, sino en una compleja cadena de promesas de pago futuros, de deudas. De partida, el Banco Central crea dinero en las cuentas que mantienen en él los bancos comerciales, a los que les cobra intereses que en promedio son menores a la inflación. Por esa razón, los bancos pueden pagar por los depósitos de ahorro una tasa inferior a la inflación, no teniendo motivos para pagarles más que al Banco Central. Cerca del 40% de los préstamos que otorgan los bancos proviene de estos préstamos que les hace el Banco Central y no de depósitos de ahorro. Además del Banco Central, el Estado emite bonos de tesorería que compran los grandes inversionistas nacionales e internacionales, en general con base en créditos baratos. Actualmente los bonos del Tesoro chileno ascienden a 45.000 billones de pesos. Las grandes empresas y los bancos comerciales también emiten bonos creando y multiplicando el dinero. En resumen, el total del dinero en Chile, el M3, es hoy de 27 veces la base monetaria. Entre 2008 y 2021, o sea, en 12 años, el dinero se ha multiplicado 4 veces, mientras el PIB a precios corrientes, solo 1,7 veces. Lo que se ha producido es una acentuada desconexión entre la economía de las grandes finanzas y la economía de la gente. En esta dinámica de multiplicación del dinero, el ahorro forzado de los trabajadores en el sistema de pensiones aporta bastante a mantener vinculado el mercado de capitales con la economía real, en cuanto con ese ahorro se financian inversiones inmobiliarias, acciones y bonos de las grandes empresas y también gasto público, en la medida que parte importante de los fondos de pensiones se invierte en bonos del Tesoro. A fin de cuentas, la economía de la gente es la que en gran medida sostiene a la economía financiera y estatal. Y esto porque las creencias básicas de la gente son verdaderas. Solo el trabajo productivo crea riqueza, esta se conserva con el ahorro y se aumenta con la inversión. Ahora bien, como el sistema financiero fomenta el endeudamiento y castiga el ahorro, se generan ciertos daños morales a la población, porque se va perdiendo el sentido del ahorro. La gente se endeuda para el consumo, lo que le impide prosperar. Percibe que la acentuada desigualdad social no tiene justificación y espera, ilusamente, que sea el gobierno el que la haga prosperar. La gente descree finalmente del mercado. En este contexto se está difundiendo entre la gente la creencia de que sobrevendrá un nuevo crash financiero, porque circulan muchos videos que sostienen que no sería sostenible un incremento constante del endeudamiento generalizado,
el cual sin embargo no podría desactivarse porque sería necesario para lograr el crecimiento que a su vez asegure el pago de los intereses de la deuda creciente. A mí me han tocado vivir dos grandes crisis financieras, la de 1980 y la del 2007, de tal manera que no me parece tan imposible que pueda ocurrir un nuevo crash financiero. Aquellos dos, el sistema financiero fue rescatado por el Banco Central y por el Estado, pero la gente durante periodos y varios años prolongados, en ambos casos, lo pasó muy mal. Ahora, quizás sea más realista pensar que se cumpla la expectativa oficial de un periodo que podría prolongarse varios años de restricción financiera con nulo o muy bajo crecimiento real y con una inflación controlada, pero al nivel necesario para ir diluyendo las deudas del sector público y del gran capital. En algunos años se esperaría que el aumento del ahorro forzado de los trabajadores permitirá la recuperación de la inversión. Se evitaría un crash financiero, pero el costo para la economía de la gente en inflación, en desempleo, en falta de acceso al crédito, sería alto. Lo que está por verse es si la gente estará dispuesta a pagar ese costo. Por el momento, la gente no sabe qué hacer y cunde el temor, lo que lleva a comportamientos personales y sociales inestables. Y no debe olvidarse que gran parte de la economía de la gente tiene siempre la alternativa de pasar a la informalidad, que implica no pagar IVA, ni cotizar en las pensiones, ni pedir y pagar créditos en el sistema bancario. Y superado cierto nivel, sabemos que la informalidad es incontrolable. La necesidad de corregir en sus raíces los desequilibrios mencionados, sea para evitar o para superar un eventual crash financiero, es una de las cosas que nos mueve a pensar en términos de transitar hacia una nueva civilización. Habría que pensar en un nuevo sistema monetario donde opere una moneda única, que no sería el dólar, sino una divisa gestionada por un banco universal que opere como banco de los bancos centrales de los países. Que las monedas nacionales sean gestionadas por bancos centrales no solo autónomos respecto de los gobiernos, sino regidos por estrictas normas internacionales. En función de la economía de la gente, algunas ideas que se han propuesto y en parte experimentado en los ambientes de la economía cooperativa y solidaria en Latinoamérica son las siguientes. La organización de monedas locales complementarias y de redes y circuitos financieros comunales. La creación de mutuales cooperativas que administran alguna parte de los fondos de pensiones a nivel regional, provincial y comunal, de modo que el dinero circule en el territorio entre la gente y no sea extraído hacia la especulación financiera. Establecer mecanismos tributarios y de donaciones que canalicen recursos directamente hacia las empresas y organizaciones que generan desarrollo comunitario local. Se podría, creo yo que es necesario, crear una institucionalidad especial para la economía informal, las microempresas y los pequeños emprendimientos. Pensando en el corto y mediano plazo, urge potenciar el sistema de microfinanzas, valorizar el ahorro de la gente con tasas de interés positivas, mejorar las condiciones de los créditos para inversión productiva, promover cooperativas financieras, generar nuevas alternativas de financiación colaborativa horizontal. Por cierto, impulsar la banca ética y mejorar los estándares éticos de las instituciones financieras en todos sus niveles. Gracias. Muchas gracias, don Luis Raceto. Muy amable. Cumplimos casi exactamente los 15 minutos, así que queremos darle la palabra a la señora Jessica, por favor, también con 15 minutos. Yo tengo un par de cartelitos ahí con el tiempo por si es que necesitan la guía, así que porque yo puedo hablar gracias. una hora. Sí.
yo entré a trabajar al Banco del Estado el año 90 y he trabajado ahí por 24 años. Me he ido un par de veces y ahora estoy en este cargo, que es un cargo de designación presidencial. Este es un banco estatal de propiedad del Estado y por lo tanto sus autoridades son de designación presidencial. Y estoy muy contenta y feliz de poder liderar en conjunto con el Comité Ejecutivo esta institución. Nosotros hemos desarrollado un concepto que tiene que ver con algo así que hemos denominado hacer banca pública, ¿eh? Porque nos costó harto. Miro a José Manuel porque Pepe fue gerente general del banco como 15 años, 13 años. Entonces él sabe de lo que estoy hablando, lo vivió y lo sufrió, dice. Yo no lo sufrí todavía. Y lo gozo, ¿ves? Esa es la parte buena. En el sentido de que yo me recuerdo muchas jornadas de trabajo que teníamos internamente de manera de poder definir bien cuál era esto de ser banco estatal, cuál era el sentido. Y finalmente arribamos al tema de la inclusión financiera, que a lo largo de los años, y yo creo que podemos revisar las cifras, yo diría que hemos avanzado enormemente en esa tarea. En forma dirigida y también en forma intuitiva, porque el año 96, 97, creamos en el banco el área para atender microempresas, que era un segmento o un conjunto de actividades productivas que no se atendían en la banca. Se suponía que no pagaban, se suponía que eran informales, no me acuerdo bien todo eso, pero no eran atendidas y nosotros decidimos hacerlo. Yo tuve el honor de participar en el primer directorio de esa filial y lo hicimos en paralelo además con otros dos bancos. El Banco del Desarrollo tenía su área microempresa en esos tiempos y el Banco Santander había creado una cosa que se llamaba Banefe. Ahora, entrar en eso es una decisión importante y una decisión que se demostró que solo puede ser tomada cuando tú tienes visión de largo plazo, que es algo que un banco público puede hacer. Y al parecer la banca privada no, porque como está lidiando ahí con el corto plazo y los retornos, supongo yo, entonces a poco andar las dos otras áreas o las dos otras experiencias de estos dos bancos dejaron de existir. Y nosotros seguimos en eso, en la convicción de que el financiamiento de la microempresa era un aporte efectivo y real a un mundo de la actividad productiva que existía y siempre ha existido en Chile y que además se refuerza en los periodos de crisis. Y hoy día hay 900.000 microempresas que son clientes del banco y se financia a cerca de 400.000 de ellas. ¿Por qué hago esta distinción? Porque pareciera que lo único que importa en realidad es el crédito, ¿eh? Y es cierto, hay algo muy importante en entrar a financiar una compañía que en el caso de ser microempresa es muy difícil evaluar su riesgo, pero aquí se desarrolló una metodología que permitió avanzar sistemáticamente y llegar a un nivel de operación que, para decirles, hay bancos en Chile que tienen 1 millón de clientes. Esta es una filial de Banco Estado que se llama Banco Estado Microempresas que tiene casi 1 millón de clientes. Entonces, ha sido muy exitoso en el sentido de que hemos podido llegar a muchas microempresas y hay un mundo todavía de la economía a la que no podemos llegar, que tiene más que ver con las actividades
económicas más de subsistencia, y ahí lo que nosotros buscamos es llegar a través de terceros que sabemos que están mucho más cerca de la gente, como lo que mencionábamos, Mario, del Fondo Esperanza, o yo creo que con Trabajo por Hermano, no sé si trabajamos alguna vez antes, pero sí a través de otras organizaciones que financian a pequeñas microempresas, sí estamos ahí y vamos a seguir ahí. Nos parece que es importante hacerlo con estas instituciones que tienen una capacidad de llegar en forma más rápida, más ágil a ellos. Probablemente los otros hitos que dan cuenta de la inclusión financiera es la creación de la cuenta RUT en el año 2005 o 2006, que hoy día tiene 14 millones de tarjetavientes, digamos, de personas que tienen, y que yo a esta altura digo que tener la cuenta RUT es un derecho de todas las personas que tienen un RUT. Todas las personas tienen derecho a tener una cuenta RUT, que es un lugar donde pueden administrar su plata. Y eso da lo mismo si está con DICOM, sin DICOM, tiene ingreso o no tiene ingreso, está privado de libertad, o todas las personas que tienen un RUT tienen derecho a tener una cuenta RUT, y a nosotros nos parece que eso es profundamente democrático. Y eso fue acompañado de las cajas vecinas, porque cuando uno tiene, no sé, 14 millones de personas con cuenta RUT, es necesario que exista una plataforma financiera donde se pueda operar, ¿cierto? En Chile hay 1.100 sucursales bancarias, 1.500, 1.000. Vamos a revisar esa cifra. Ok. Supongamos que hay 3.000, yo contaba 1.500. Pero evidentemente que, sobre todo para los encuestados, era imprescindible poder llegar a los chilenos de una manera más directa. Y por eso se creó la caja vecina, que es un brazo del banco en comercios. Hoy día son 35.000 comercios, por eso yo hago referencia a cuántas sucursales hay. Porque si hay 3.000 sucursales bancarias, hoy día hay 35.000 cajas vecinas, que son pequeños comercios ubicados en todos los barrios de Chile, para que las personas puedan hacer un conjunto bien importante de transacciones financieras y no tengan que ir a la sucursal gastando tiempo, plata de transporte, y además es un espacio de confianza, porque es donde, no sé, compran todos los días. Yo creo que la cuenta RUT y la caja vecina son por lejos las innovaciones más importantes del sistema financiero chileno en los últimos 50 años, lejos. Y por eso yo y en el banco estamos convencidos de que tenemos que decir esto más seguido, y es que el Banco del Estado ha sido súper innovador. Y la innovación no significa inventar algo necesariamente que no está, sino que en este caso lo que significó fue crear mecanismos para hacer la inclusión financiera de los chilenos. Y eso está hecho. Hoy día lo que tenemos que pasar es a otro nivel, con actividades probablemente más sofisticadas, más desarrolladas, y que estamos en camino, digamos. Entonces, yo siento que nosotros hemos respondido al desafío de ser una banca pública, una empresa estatal en el mercado financiero que compite a la par con los otros bancos y que es fiscalizada como cualquier banco de la plaza, y más, porque es como que te dijeran, además eres del Estado, tenés que hacerlo mejor. Está bien. ¿Ah? Es más exigente en ese sentido. Nosotros
Hay otras cosas que hemos hecho, me estaba acordando lo que decía Luis, pero no voy a poder hacerme cargo de eso. Hay otras decisiones que tomamos a lo largo de estas décadas que han puesto al banco hoy día como el banco más importante de Chile. Yo estoy convencida de eso. O sea, el banco que sigue tiene 3 millones de clientes. Nosotros tenemos 16. A lo mejor no somos los primeros en colocaciones, pero lejos somos los primeros en clientes, y eso significa que hoy día casi la mitad de las transacciones del sistema financiero chileno pasan por Banco Estado. Por lo tanto, la obligación de que la estabilidad de todas nuestras plataformas y de todas nuestras métodos de operación y transacción y red tengan altos niveles de uptime, que le llamamos nosotros, que estén activas, es mucho mayor, porque cuando se cae el impacto en la población es gigante. Otra decisión que tomamos alguna vez y que puede haber generado crítica es que este iba a ser un banco universal, no iba a ser el banco de la pyme. Un minuto. No iba a ser el banco de la pyme porque un banco de nicho yo creo que es muy complejo que pueda alcanzar el tamaño que nosotros tenemos, y cuando hablo de tamaño, hablo de la capacidad de mover el mercado, que yo creo que el Banco del Estado lo tiene hoy día. Y ser banco universal significa que le presto al microempresario y a todos los grupos económicos y a todos los sectores de actividad económica. Y yo defiendo eso porque creo que es bueno, ha sido bueno para nosotros en términos de las ganancias de productividad y de operación y de procesos, que significa trabajar con una banca corporativa, trabajar con una banca de microempresa, trabajar con una banca de la organización de la sociedad civil. Nosotros tenemos una banca de la organización de la sociedad civil, porque la organización de la sociedad civil en Chile, que son 350.000, ¿a dónde creen ustedes que se atienden? En el Banco Estado. Estoy hablando de la Junta de Vecinos, el Club Deportivo, las asociaciones de agua potable rural, en fin, cientos de miles de organizaciones de la sociedad civil que hoy día, para operar en el sistema financiero bancario, operan con Banco Estado. Nosotros somos el Banco del Estado, además, no es solo el nombre. Me voy a tomar otro minutito. El Banco del Estado, en términos de que los organismos del Estado son clientes del banco. Todos los organismos, todos los ministerios y todos sus servicios, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, todos esos son clientes del banco. Y tienen naturalmente sus operaciones financieras significativas. En el Banco de Estado hoy día hay 1.900.000 libretas de ahorro, porque ahí es donde se pagan las pensiones alimenticias. Por ley tienen que pasar por ahí. Las pensiones alimenticias, cuando se pagan, no lo iba a decir yo, cuando se pagan, ya. Y en fin, el banco naturalmente es el principal operador de las viviendas sociales con subsidio. Entonces, es un hacer banca completamente distinto, amplificado, que se hace cargo de muchas cosas más allá de la que habitualmente consideramos como el mercado financiero, y que yo, dentro de las cosas que me he propuesto en esta gestión, es contarla, porque la gente no sabe y cree que este banco está medio privatizado, que hacemos lo mismo que la banca privada. Yo digo, no hacemos lo mismo, hacemos mucho más, porque hacemos banca comercial y hacemos banca pública, banca estatal, que son todas estas cosas distintas que podría enumerarles N, pero ya se me acaba el tiempo. Yo creo que lo más cercano a la banca ética que existe en Chile es el Banco del Estado, lejos, en distintos ámbitos. Así que lo que quieran preguntarme después, estoy disponible. Se agradece. Muchísimas gracias, señora Jessica.
A continuación, entonces, le damos la palabra a sus 15 minutos a don José Mena y después de su intervención, el espacio de conversación entre ustedes para que puedan tener réplicas. Son 15 minutos con elástico, por lo que estamos viendo, ¿no? En todo caso, en efecto, a ver si hay espacio para poder hacernos cargo de algunos puntos que Luis planteó, porque mi propósito es conversar de la banca y la ética. Y estuve pensando un rato el tema, ¿no? Fue interesante cuando me plantearon esta invitación, agradecer la invitación en primer término. En efecto, en más de 40 años en la banca uno hace mucho y cuando planifica lo hace también sobre aspectos de ética, pero que no lo llamamos de esa manera en muchas ocasiones, ¿eh? Porque cuando hablábamos de inclusión no hablábamos de ética explícitamente. Y yo creo que en efecto la economía, que es una ciencia, no sé si es ciencia, yo soy ingeniero civil, no soy economista, pero la economía tiene que ver con el comportamiento de las personas y el comportamiento de las personas pasa por la ética. De hecho, los economistas como Adam Smith, yo soy medio lejano al señor, pero es un economista de los principales en la economía moderna. Adam Smith era un profesor de ética, de moral. Su libro, antes de la economía de las naciones, fue la teoría de los sentimientos morales, así se llamó, teoría de los sentimientos morales. Entonces, quiero en forma muy rápida poder compartir mi mirada respecto a la banca y la ética. Y primera afirmación, quiero ser provocador, es preguntarme, ¿existe la banca ética y la banca no ética? En el mundo actual, no en el siglo XIX. El mundo bipolar de los progresistas y los retrógrados, de los conscientes y los inconscientes, de lo bueno y malo. Mi mirada es que la banca en Chile hace décadas dejó de ser una industria de la élite para la élite. Solo recuerdo que en el año 70 las personas que eran clientes de banco cabían en el Estadio Nacional. Mis papás nunca tuvieron cuenta corriente porque no tenían sueldo para eso, eran profesores normalistas, no universitarios, y para poder abrir una cuenta corriente en el Banco de Chile había que tener alguien que tuviese cuenta en el mismo banco para que te presentara, ¿no? Esa era la banca de los 70. Esa banca encerrada en sí misma y con valores centrados solo en la creación de la riqueza, mirándola en la mirada del 2022, creo que es una caricatura. Tal vez sea buena para mantener si uno quiere hacer una campaña de marketing y posicionamiento de un banco nuevo, por ejemplo. Pero creo que hoy día es una industria altamente competitiva, con problemas que lo voy a plantear, pero industria altamente competitiva. Yo nunca he visto un grado de competencia en mi vida profesional como la que hay hoy día en la banca chilena. Y en ese sentido, lo que yo he visto es que hay 6 grandes bancos, incluyendo el Banco Estado, que por capital, por estructura, están intentando quitarse los clientes, grandes, chicos y medianos, y hay otros docenas más de bancos que son de nicho, que tratan de cuidar su mercado. Y eso yo creo que hace bien para las personas que son clientes. Y en donde yo digo, la competencia junto con una tecnología que ha mejorado la capacidad de llegar y de transaccionar son 2 pilares para poder hacer de nuestro país un espacio en que todos nos podamos vivir en el siglo XXI. Quiero hacerme cargo de eso. Bueno, me falta un pilar. Son 3 pilares. Competencia, tecnología, y me falta uno que voy a referirme un poquito más adelante. En ese sentido, yo creo que la banca difiere profundamente de aquella que yo conocí 40 años atrás. Difiere en los modelos operacionales.
Es cosa de recordar cuando entré al Banco Estado hace más de 20 y tantos años, había mesones de atención en las sucursales, no había el concepto de atención más personalizada, por ejemplo. Y en mi mirada es que hoy día los modelos operacionales, comerciales, la forma de gobierno corporativo, la relación con los clientes, trabajadores y proveedores es sustantivamente diferente y ha evolucionado para mejor. Ahora, esto no es una mirada de buenismo, voy a llamarlo así, sino que yo creo que las empresas que van a perdurar en nuestro país en los próximos años serán las que por su trabajo, si enfrentan un escenario de un ataque político o un ataque social a su existencia, las empresas que van a perdurar son aquellas que van a ser defendidas en primer término por sus clientes, en segundo término por sus trabajadores, sus proveedores y en último término por sus accionistas. Esa mirada no existía décadas atrás. Esto implica un desafío comercial, operacional, frente a cada producto, servicio, relación comercial, en donde primen respeto, transparencia y cumplimiento de la promesa que se hace habitualmente al cliente, que busque principalmente crear dos elementos sustantivos para una banca que perdure: confianza y respeto. A los bancos nunca nos van a querer. Desde los sumerios pasa esto. Pero sí se aspiraría a que existiera un grado de confianza, partiendo para que las personas dejen sus depósitos en ese banco, y respeto mutuo basado en cumplimiento de la promesa y basado en un comportamiento, no lo quiero llamar ético, pero transparente en esa relación que es de largo plazo. Solo recordar que los clientes de la banca no son personas que vayan pasando, compran una manzana y a la semana siguiente se cambian y compran otra manzana en el local de al lado. La relación con los bancos es por la vida de las personas, la vida natural o la vida económica en el caso de las empresas. Eso es lo que se aspira. Y es una relación obviamente de décadas. En ese sentido, en el actuar, por ejemplo, de cara a los trabajadores debieran primar los conceptos de meritocracia, oportunidad de desarrollo, participación y crecimiento, permitiendo que el sentido del trabajo de la persona se alinee con el sentido también de la empresa. Y en ese aspecto hay que trabajarlo permanentemente, escuchando y tratando de entender al cliente. Esto no es una frase dicha por un área de marketing, es realmente lo que se requiere. Ahora, quiero ir principalmente a dos grandes conceptos de ética, mirando conceptos, y yo me quedo con dos, que son aplicables, creo, a la banca chilena. El primero es el concepto de responsabilidad, un concepto de ética básica, un concepto de responsabilidad. Y aquí quiero entrar a tres elementos que creo que caben en este punto. La primera es que una banca solvente es un requisito ético para la estabilidad del país, para que no tenga una crisis financiera. Corresponde a la ética de la gestión, corresponde a la ética de devolver el dinero al depositante que nos lo pasó. En ese sentido, hoy día la banca chilena tiene un parámetro de referencia que es una cosa media tecnocrática que se llama Basilea III, que es la mejor práctica internacional en términos de gestionar banca, que significa poner cada vez más capital. De referencia, la banca chilena hace 5 años tenía, quedémonos con la cifra, 20.000 millones de dólares de capital, 20. Hoy día tiene 40, el doble de hace 5 años. Pero por Basilea III, en 5 años más va a tener 60. No existe ninguna industria en Chile que haya comprometido estos saltos de capital de las magnitudes que estoy diciendo en un contexto que no necesariamente es el mejor para el país. Segundo concepto pienso que entra en el principio de responsabilidad. Promover la inclusión financiera desde nuestra realidad es un principio ético para la banca chilena hoy día, tal como
hace más de 20 años empezamos a impulsarlo dentro del Banco Estado. Sin embargo, yo dije, competencia, un pilar, segundo pilar, tecnología, ayuda a esos dos conceptos efectivamente a la inclusión. Pero nos falta un concepto, que ahora lo digo, es que corresponde a tener leyes y normativas consistentes con el objetivo de inclusión financiera. No voy a tener tiempo de explicitarlos, pero voy a nombrar. En Chile, hoy día chocamos porque tenemos leyes o normativas que excluyen a, por ejemplo, deudores pequeños al existir una tasa máxima convencional. Y puedo entrar después a explicar lo que ello implica. Lo único que puedo decir es que cuando efectivamente en mi gestión creamos microcrédito, la filial, podíamos llegar con dificultades, pero llegamos a los coleros en las ferias. Los coleros que se ponen con un pañito en el suelo. Hoy día llegar a ese nivel no es tan fácil. Otro ejemplo de exclusión. Hoy día tenemos una ley de fraude en medios de pagos digitales inconsistente, incoherente con las prácticas internacionales. Puedo entrar después a detallar por qué. ¿Qué implica eso? Que es una traba para poder lograr que medios digitales estén más al alcance de todos. O tenemos, por ejemplo, proyectos de ley, como uno que se denomina derecho al olvido, que lo deben haber leído en la prensa, que desconocen, en mi opinión, el necesario desarrollo del mercado en beneficio de las personas, porque la información es básica para poder llegar a aquellos que tienen o menores ingresos o no tienen capacidad de mostrar ingresos. La información es clave. Este proyecto de ley no es bueno para la inclusión financiera. ¿Y qué hace todo esto, los ejemplos? Bueno, favorece la informalidad y favorece el sobreendeudamiento, porque debo decirle, el sobreendeudamiento no está en la banca, el sobreendeudamiento está en la informalidad. Hoy día, lamentablemente, capturada por entidades, por ejemplo, el gota a gota colombiano, en donde con tasas del 10% a la semana, fuera obviamente toda supervisión y regulación, lo que hacen es disminuir la posibilidad de desarrollo, de emprender, de muchos pequeños emprendimientos. Y tercer elemento dentro de este concepto de responsabilidad, nos quedan 5 minutos. Bien, nosotros deberíamos propiciar el tener medios de pago seguros, baratos y digitales en este siglo XXI para nuestro país. Yo creo que también es un concepto ético que deberíamos trabajar. Poder llegar a ser un país sin billete de moneda no es necesariamente un sueño. Eso es una realidad hoy día en países nórdicos. ¿Por qué en Chile no se puede? El año pasado, por primera vez, la curva en términos de medios de pago digitales cortó y superó el efectivo por primera vez. Pero tenemos también un conjunto de leyes y normativas que nos impiden avanzar en ello. Puedo extenderme en eso después. Segundo gran concepto que quiero decir. Primero dije principio de responsabilidad, ahora voy a decir principio de respeto. Estoy saltándome cosas. Y en ese aspecto, principio de respeto, para mí lo clave son quiero referirme a 3 cosas, pero la primera es muy clave, que debemos éticamente promover la educación financiera y si la industria bancaria no lo hace, ¿quién lo hace? ¿Saben ustedes que es ley en nuestro país, hace al menos 6 años, que en los establecimientos de educación media, la educación financiera debe ser parte del currículum? Bueno, eso no se hace, es ley, sin embargo no se cumple. Y no se trata, lo que yo digo, de enseñar curvas macroeconómicas y SLM, que es un concepto macroeconómico, no se trata de enseñar eso, sino que se trata de poder entregar elementos para un uso responsable de los medios de pago, de un crédito sano, de seguros y de ahorro, entendiendo, comprendiendo y conversando cuáles son los derechos y deberes que tienen las personas. Esta promesa, ya también podría extenderme, nosotros lo hemos tomado como una bandera. Ya hace 2 años, como asociación de bancos,
estamos haciendo un trabajo con la Facultad de Economía y Negocio de la Chile. Puedo después compartir. Llevamos centenares de profesores de enseñanza media capacitados, entregando la herramienta y metodología para que puedan dar esas clases en sus liceos. Llevamos un espacio importante en alianza con Cercotec, al alero de los grupos de microempresarios que trabajan en las municipalidades también con ellos. Y este año, que se traduce en un www.mibarriofinanciero.cl, los invito a que entren a ese espacio. Hemos hecho publicidad por primera vez después de 2 años, porque el propósito era tener algo que mostrar, y hoy día estamos orgullosos con lo que ahí hay, de manera que a partir de ese mibarriofinanciero.cl, este 2023 queremos escalarlo y llegar a, no sé, 200 municipalidades y pasar a miles de profesores. Segundo gran elemento dentro del principio de respeto: buscar las mejores prácticas internacionales con todas las contrapartes. Creo también que es un principio ético en la gestión. Eso significa, hoy día la banca lo está usando, transparencia en la colocación de créditos, dar toda la información posible. Entidades, no existe un solo acuerdo, aquí cada institución tiene que operar por sí sola, por si no es colusión. Y por lo tanto hay entidades que adhieren a los principios del Pacto del Ecuador o United Finance de las Naciones Unidas. Ética en la gestión significa también tomar normas internacionales ISO en conceptos de operación, de ciberseguridad, en certificaciones en auditoría, en las mejores prácticas de gobierno corporativo. Yo creo que la banca en Chile, incluyendo Banco Estado, tiene el mejor nivel de gobierno corporativo de las empresas en Chile, lejos. Podemos conversar sobre ello, pero eso no significa que estemos en los mejores niveles en el mundo. Hay que avanzar aún más. Y no me quiero olvidar del trabajo en la gestión con los proveedores, los cuales es esencial. Un proveedor debe ser también una relación de largo plazo. Hoy día a los proveedores en la banca se les paga con mucho antes de los 30 días que la ley plantea. En la crisis hubo un acuerdo para que se intentara pagar entre 7 y 15 días. Y tercer gran punto que quiero mencionar dentro de lo que he dicho, que es, me parece, el deber ético de ser estricto con todas las facetas de cumplimiento. Hacer banca hoy día, comparado con lo que era 40 años atrás, es un mundo de diferencia en términos de las cosas que hay que cumplir. Solo menciono dos grandes elementos. Uno es política de libre competencia. Gracias a Dios tenemos esa política en Chile, pero hay que cumplirla. Y eso significa definir internamente qué significa eso en términos de política de la empresa, procedimientos, competencias, cuál es la forma de tarificar, cuál es la forma de relacionarse con otros bancos, cuál es la forma de relacionarse incluso con los clientes. Y segundo gran punto es, hoy día, en sentido de temas de libre de compliance, de cumplimiento, hay una ley marco que se denomina 20.393 que cubre hoy día 13 grandes conceptos. Va desde impedir el lavado de activos, impedir la prostitución infantil, el trabajo infantil, impedir el financiamiento del terrorismo, cohecho. Hay 13, incluyendo delitos asociados a contaminación de aguas. Son 13, no los voy a nombrar. Los bancos tenemos que cumplir eso. Y eso significa tener filtros y procedimientos asociados a la relación con terceros, con el Estado. No puedo relacionarme con la Jessica, no puedo hacer un sándwich porque le estoy haciendo un cohecho. O relacionarme con alguna entidad pública. Ahora, muy breve, en un minuto, menos de un minuto. ¿Qué mejoras? Títulos de mejoras. ¿Es necesario profundizar lo que me digo? Sí, porque he dicho, el gobierno corporativo, la banca, me parece, es lejos la mejor de las industrias en Chile, pero hay que mejorar. Por ejemplo, en más capacitación en educación financiera, sí, y ahí nuestro sueño es que este 2023, como digo, hagamos un desarrollo mucho más amplio, en lo cual efectivamente quebremos la curva. Chile está a la cola en respecto a algunos países latinoamericanos incluso.
mejorar y crear buenas prácticas de lo que se denomina el ESG. Aquí, por ejemplo, el mencionar a quienes se les da crédito, lo que nos falta en Chile es una tipología. Tipología es una estructura común en que identifiquemos que este crédito corresponde a esta casilla, que puede ser de un sector económico o de un tipo de actividad contaminante, no contaminante. Esa tipología en Chile no existe. La próxima semana viene un señor del Banco Mundial, justamente estuve con él hace una semana atrás, y viene a Chile porque uno de sus puntos, su trabajo es lograr apoyar al regulador para poder construir una tipología adecuada. Brasil la tiene, Chile no la tiene, solo por mencionar un punto. Dentro de eso, por supuesto, implica, cuando digo ESG, implica profundizar en elementos como diversidad, inclusión, de diversidad en políticas laborales. Nosotros hicimos hace un tiempo reuniones con fundaciones que tienen que ver con diversidad sexual, por ejemplo, en actividades laborales. Bueno, yo desconocía el punto y bueno, me encontré que cuando convocamos a varios bancos con estas fundaciones, bueno, habían al menos 2 que estaban muy en la punta y que conocían perfectamente a estas instituciones y las políticas de inclusión sexual en los trabajadores son elementos para copiar respecto de otros. Tercero, mejorar las capacidades y competencias de los trabajadores para la reconversión laboral. Estamos en un mundo cambiante, los trabajadores que entramos hace 40 años, los primeros profesionales que entramos a los bancos, vamos a tener que reconvertirnos. Mi antecesor en el Banco Estado era una persona que ha entrado de cajero en el Banco Estado, hoy día sería impensable, pero hoy día nos encontramos con que hay personas que están trabajando en la banca que tienen que reconvertirse, porque en 10 años más la función de costo, la función laboral va a ser distinta. Tenemos que avanzar en eso. Y por último, termino, avanzar en una agenda de inclusión financiera. Yo enfatizo, recuperar a las personas que están capturadas por la informalidad. Aquí hemos entregado una propuesta al ministro de Hacienda el mes pasado y yo quiero cuestionar leyes y normativas que son inconsistentes con la inclusión. Y eso, sin embargo, quiero decirle mi desazón, porque en el mundo político, transversalmente, esto no se entiende. No se entiende. Y es más fácil impulsar leyes de derecho al olvido, que parece que fueran un título, y que si uno no analiza bien, son un golpe muy duro a la capacidad de hacer ofertas posibles a personas que hoy día están con el gota a gota colombiano, porque excluye la capacidad de usar información, positiva o negativa, la excluye. Bueno, eso es posible que luchemos contra molinos de viento, pero también es lo que nos dijeron cuando planteamos que había que crear una microcrédito en Banco Estado, era luchar contra molinos de viento. Gracias. Muchas gracias, don José Manuel. ¿Se escucha? Tenemos entonces ahora un espacio breve, estamos un poquito pasados con la hora. Veo por ahí que también llegó uno de los panelistas con los que vamos a continuar la conversación. Les dejo abierta la palabra entonces para que cada uno tal vez en un par de minutos pueda tener una réplica, una reflexión, alguna idea o noción que le haya surgido en función a lo que hemos escuchado de cada uno, para luego pasar al siguiente panel con nuestros 2 últimos expositores. Luis. Gracias. Yo encuentro muy interesante las 2 presentaciones, tanto en la que se explica lo que está haciendo el Banco del Estado, como también lo que está haciendo y los problemas que se plantean y que preocupan a la banca comercial privada. Creo que hay un esfuerzo real, genuino, de operar con justicia, de generar inclusión financiera, y pienso que los bancos chilenos, yo no tengo una visión altamente crítica. Lo que yo he planteado es una crítica al sistema financiero, dentro del cual operan los bancos, tanto el Banco del Estado como los bancos privados.
pienso que los problemas de fondo trascienden las posibilidades de ser resueltos por los bancos, sino que son problemas estructurales más profundos que están generados incluso en el contexto internacional, de una globalización financiera donde se generan estos procesos de concentración de la riqueza sobre los cuales naturalmente el sistema financiero y los bancos operan y son instrumentos, digamos, de esa concentración financiera, pero ellos están cumpliendo su función de intermediación. El problema es si ese sistema es viable en el futuro, si va a generar nuevas grandes crisis, si va a ser necesario que nuevos rescates por parte del Estado y por parte de los entes públicos para rescatar y que pueda seguir operando el sistema, como ha ocurrido en rescates anteriores, y teniendo en cuenta que al final de cuentas los costos de ello son altísimos para la gente en términos de desempleo, de precio al consumo, de falta de acceso a los medios, a una vivienda, etcétera. Y sobre todo en términos de la propia moral de la gente. A mí me preocupa eso, porque como decía al comienzo en la exposición, yo creo que la gente tiene una moral económica natural, justa, de mercado, meritocrática, pero esa moral se va como perdiendo cuando ocurren estos fenómenos que al final los mantienen en una situación en la cual su progreso, su prosperidad se encuentra altamente dificultada. Y yo estoy hablando de la inmensa mayoría de la gente, pero sobre todo los más pobres, digamos, de clases media baja. Y creo que ahí hay un problema muy, muy serio y que tiene que ver también con la concentración de la riqueza. Solo quisiera hacer una observación, más bien como una pregunta con respecto al esfuerzo que se ha hecho muy meritorio desde cierto punto de vista de inclusión financiera y de bancarización de la gente, que es muy positiva desde el punto de vista principalmente de facilitar la operativa de la gente para recibir sus salarios, sus pensiones, para hacer pagos con tarjetas, en fin, eso es ciertamente un gran aporte y muy cómodo. Sin embargo, la gente, mucha gente por lo menos, tiene la impresión, y yo creo que es real, de que esa bancarización les quita dinero, o sea, pierden plata con la bancarización, porque, bueno, tienes algún costo, porque el ahorro se desvaloriza, porque los créditos son altos y la gente termina endeudada, porque se le facilita muchísimo el crédito de consumo con altas tasas de interés y la gente después tiene que cargar con créditos que les cuesta mucho pagar y que les impiden progresar. Entonces, esta bancarización, esta inclusión financiera tiene para la gente ese doble carácter. Ahora, es cierto que la alternativa es digamos, el crédito usurero y siempre se hace referencia a eso, pero la verdad es que la gente que recurre al crédito usurero es muy poca y siempre, históricamente, fue muy poca. La gente vivía de acuerdo a lo que ganaba, a lo que ahorraba de alguna manera y por supuesto, bueno, yo lo planteo como pregunta, creo que hay ahí una cuestión de fondo que a nivel sí de lo que pueden hacer los bancos, yo creo que hay algo que facilitar, que esa inclusión financiera tenga menos costos y tenga más beneficios reales para las personas. Gracias. A ver, muy brevemente, es cierto que estamos pasados. Yo entiendo que los sanguchitos están muy buenos afuera. Yo creo que Luis tiene razón en que lo que debemos evitar es una crisis financiera. Los que conocimos lo que pasó en los 80 comprendemos que una crisis productiva, una crisis sanitaria,
son duras, pero manejables. Una crisis financiera es una corrida de dominós que van cayendo, que no sabemos cuándo termina. Por eso es que éticamente los bancos tienen que ser capaces, con capital en primer término, con los colchones que Basilea III plantea, pero tienen que ser capaces de soportar las situaciones que en esta coyuntura estamos viviendo como país. La buena noticia es que el regulador CMF acaba de, hace 15 días, mencionar que de los escenarios de estrés, la banca chilena tiene capital suficiente para soportar estrés. Significa eso aumentar riesgos y asumir pérdidas en forma relevante. Solo recordar que, al paso, mencionar, en la crisis de los 80, que yo estuve en un banco que fue intervenido justamente, era bien chico yo, no tenía responsabilidad en la gestión todavía. Pero sí decir, en mi opinión, la crisis de los 80 lo que permitió el mecanismo vía compras de cartera al Banco Central, que hoy día es ilegal, hoy día no se puede hacer, por la ley orgánica central se impide. Pero lo que se hizo en los 80, en primer término se salvaron los depósitos de los ahorrantes y las cuentas corrientes y los depósitos a plazo. No hubo pérdida de las personas que tenían sus platas en el sistema. En segundo término, perdieron todas sus acciones y algunos terminaron en la cárcel de los accionistas de los bancos, recuerden. Al menos los dos bancos grandes terminaron en la cárcel, los dos. Mirando en perspectiva hoy día, no se podría replicar eso, no habría cómo, la ley lo impide. Y por lo tanto está bien, el peso está puesto en los bancos, privado o público. Y ahí es donde la gestión ética en términos de asegurar que las plata estén para los depositantes prima. Primer elemento. Segundo elemento, fíjese, Luis, siempre lo digo, el primer cliente de un banco no es el deudor, es el depositante. El depositante es el que posibilita que el banco exista y se genera en la secuencia que todos conocemos. Por eso, uno de los grandes problemas que tenemos por delante como país es volver a recrear el ahorro de largo plazo y volver a hacer que las personas puedan intentar un pequeño ahorro que sea. Y por eso que nosotros hablamos de 4 elementos para hacer educación financiera: crédito sano, seguro, medio de pago y ahorro. Y comprender que el ahorro es el que va a posibilitar entonces tener una economía doméstica adecuada a lo que son nuestras posibilidades. Y asociado a eso es que la deuda tiene que ser sana. Es un mito plantear que si una persona, un cliente, quiebra o no puede pagar, le conviene al banco porque va a cobrar más tasa de interés. No es cierto. Un cliente que cae en insolvencia, el efecto primario, de hecho ya está recogido contablemente por las provisiones que el regulador nos obliga, es un efecto finalmente que pierde el banco. Y por lo tanto, el gran tema que tenemos por delante es la inflación, porque las tasas hoy día, las tasas de interés, cierto que han subido, se han duplicado, ¿no? En vez de ser UF más 2, están UF más 4, voy a decir, se han duplicado. Pero lo que está generando un problema de tasas de interés tiene que ver con la inflación. Y para eso, por eso que tenemos que luchar para que la inflación vuelva al rango del 3% del Banco Central. Tercer punto que quiero también enfatizar. Los bancos buscamos que las personas puedan proteger sus depósitos de la inflación si la buscamos en el contexto de lo que permite el mercado. Hoy día, ustedes pueden tomar un depósito a plazo con 5.000 pesos o con 10.000 pesos, dependiendo de la entidad, y voy a hablar a un año, puede ser lo mismo a 6 meses, con tasas del orden del 11%. Si uno dice, oye, pero el 11% es menos que el 14% de inflación que tuvimos, sí, pero esos 14 es de 12 meses para atrás. La pregunta es, ¿cuál es la tasa 12 meses para adelante? Y ese 11% supera la expectativa que los economistas dicen en torno al 7%.
Y por lo tanto, hoy día, en un depósito a plazo online, en su casa, puesto en un computador, pueden tomar tasas, depósitos a plazo, 5.000 pesos, 10.000 pesos, en torno a UF más 4. Eso no era posible 2 años atrás. Son coyunturas, pero lo que quiero decir que también hay un mito en decir que los depósitos no se protegen de la inflación. Es un mito. Termino. Los préstamos, este es un dato que a lo mejor yo puedo mandar antecedentes después. La banca en Chile maneja activos por el orden de unos 450.000 millones de dólares. Eso es, para Joan, es del orden de 1.4 veces el PGB. La parte más sustantiva son créditos, pero también hay inversiones, liquidez que el central obliga. Eso por el lado de los activos. Por el lado de los pasivos, el central, las líneas que entrega, es menos del 10%. Menos del 10%. De hecho, el gran componente hoy día de lo que el central, la banca le debe, tiene que ver con el financiamiento que se produjo por los programas FOGAPE COVID, que alcanza 25.000 millones de dólares y que los bancos, ya el central nos dijo, tenemos que devolver en un calendario que empieza el próximo año y termina el 2024. Espero que eso no genere un problema de tasa en nuestra economía. Pero lo que digo es que los volúmenes que estoy hablando son menores respecto al total de captaciones que los bancos hacemos de las personas en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, en cuentas vistas, en cuentas digitales. Hoy día, junto con la cuenta RUT, déjame pasar el aviso, la banca privada creó las cuentas digitales, que hoy día son millones, no alcanzan a los 13 todavía. Ahora la crearon, sí, después que habíamos hecho la pega. O sea, yo no soy gerente de banco, soy presidente solamente, no puedo. Pero sí decir que hoy día la competencia ayuda, en ese caso las cuentas digitales son una realidad que se permiten abrir desde la casa, ¿no? Y por lo tanto, termino diciendo la afirmación siguiente. La banca no es un lujo, es parte del siglo XXI. Si mis papás no pudieron tener cuenta corriente y pagaban con billete y moneda, no es la realidad de mi hijo. Y esa realidad que permite complementarla con seguros que gestionan los riesgos diarios de la familia, con la posibilidad de ahorrar para lo que uno quiera, poco pero conscientemente, y con la posibilidad de que si hay un crédito, ese crédito tiene que estar consciente y no nos critiquen a los bancos cuando decimos que no, y no nos quiten la información para tomar decisión, ni no nos obliguen a no cobrar cuando hay que cobrar. Son elementos que un crédito sano debe tener. No queremos dar crédito al lote, eso es un mito. Lo que queremos es que tengamos ciudadanos conscientes, responsables y educados financieramente, como somos parte de este siglo XXI. Y ojalá podamos tener, ¿por qué no?, la relevancia que en estos productos existen en países como los países nórdicos. Yo nunca voy a ser rubio, ya no fui. Pero sí podemos tener productos de servicio financiero equivalentes a un país nórdico. Eso, gracias. Está difícil, ¿eh? Mira, en el banco estamos súper preocupados por, naturalmente, por la situación económica y cuál es el rol que tiene un banco estatal en un minuto como este. Y decidimos que teníamos que perseverar y profundizar en una declaración que hicimos hace muchos años que tenía que ver con tener un rol contracíclico. Porque en los periodos de crisis, en general, los bancos lo que hacen es restringir sus políticas. Como todo está más riesgoso, entonces se restringen las políticas de riesgo. Entonces, ya eso es legítimo. Cualquier empresa privada tiene sus accionistas, sus dueños, y puede hacer eso, decidir que quiere irse con más cuidado, porque la situación está más delicada. Aumenta la inflación, el desempleo, la inflación, en fin. El problema es que cuando eso lo hacen todos los bancos por su cuenta, lo único que genera es acentuar la crisis. Entonces,
es en ese escenario donde nosotros decimos el Banco Estado, que es un banco público, tiene que hacer algo ahí, romper con esa inercia que los bancos privados, cada uno por su cuenta decidiendo actuar más conservadoramente, al final lo que generan es un trancón, por decirlo de alguna manera. Si uno mira al sistema financiero como como el aceite que permite que el motor, que es nuestra economía, funcione, nosotros como banco sentimos que tenemos que hacer eso. Poner proactivamente, adoptar medidas proactivamente para que esta crisis pueda pasar un poco más fluidamente. Cuando hace algunos meses yo estuve en una charla económica del banco, que uno siempre está escuchando economistas, para dónde va la cuestión, qué sé yo. Entonces el economista dice, bueno, como todos sabemos, aquí el ajuste se tiene que producir por salarios reales, que es lo que dice la teoría económica. Y yo le digo, a ver, espérate un poquito, ¿cómo? ¿Todavía estamos con la de que se tiene que producir el ajuste por los salarios reales? El ajuste por los salarios reales significa que las personas no se les reajustan sus sueldos, ¿cierto?, en forma regular, y por lo tanto pierde el poder adquisitivo y se reduce el consumo, se reduce su capacidad de operación, y ahí se produce el ajuste. Entonces digo, chuta, ¿por qué no le buscamos formas en que nosotros podamos, en estos periodos donde a los bancos nos va bien, apoyar a nuestros clientes? Desde lo que somos, no somos un banco. Entonces, le pusimos más énfasis al ahorro NUEF. El ahorro NUEF hoy día está a UF más 1,6, que es una remuneración real, no pierde valor la plata, y hemos hecho mucha campaña para que la gente tenga su plata en las libretas de ahorro reajustables. Porque para ser franco, pues Pepe, si yo voy al mercado a buscarme un depósito a plazo en UF, no hay. No, pero en UF no hay. Entonces, ¿qué es lo único que hay? Es la libreta de ahorro del Banco Estado en UF. UF más 1,6. Por otro lado, ¿la subimos? Mañana la subimos. Por otro lado, salir rompiendo, porque con la cuestión de los retiros y el mercado financiero quedó tremendamente dañado, entonces ya no hay créditos a 30 años. Mentira, siempre han habido. Y que las tasas han subido tanto, 4%, ¿cómo va a ser tanto? ¿Cuánto tiempo pensamos que íbamos a estar para toda la vida con tasas de interés del 1 y el 2? ¿De dónde? Yo me acuerdo del crédito, mi crédito hipotecario era el 16, UF más 16, en otros tiempos sí, po. Cuando éramos chicos, pero algo de plata ganábamos porque podíamos pagar el dividendo. Pero UF más, entonces salimos con campañas de hipotecazo de 3,85 y financiamos 12.000 viviendas. No es poco, 12.000 viviendas con el hipotecazo. Al 3,85, solo para referencia, ahorro 1,6, hipotecario 3,85 a 20 años, 4% a 30 años. Súper decente, encuentro yo. En el banco decidimos que nosotros no vamos a cobrar ninguna tasa máxima convencional. No, nos parece que no. Ni la de la mora, ni la del crédito, ninguna tasa en el nivel de la máxima convencional. En fin, y hemos lanzado algunas campañas comerciales, que significa que si pagas en determinados comercios con los que hemos hecho convenio, no hemos podido hacerlo con todos, con las tarjetas del banco, cualquiera, la cuenta RUT, la tarjeta de crédito, tienen descuentos súper importantes en precio, inmediato. Nada de que te devuelvo después, no, inmediato. Entonces, ¿en qué estamos? Tratando de que la crisis sea un poquito, en lo que podemos nosotros, más llevadera para la gente. Porque a nosotros nos está yendo muy bien.
Esto no, yo sé que no es muy bien recibido por otros, pero yo creo que sí, que la competencia es lo único que tenemos que, o sea, que es lo que tenemos que hacer, es fomentar la competencia, y eso significa que si este banco que tiene este tamaño y este peso hace estas campañas y toma estas decisiones, algún impacto deberá tener en facilitarle la vida a las personas. Todo dentro del marco de lo que estamos hablando, del sistema financiero que estamos hablando, la economía que estamos hablando, pero ahí algo que nunca hicimos fue medir cuál es el valor que ha tenido para Chile la cuenta RUT y la caja vecina. Yo de verdad, y he escuchado a un empresario en Magallanes que estaba haciendo una obra para el MOP de terreno en la Tierra del Fuego, en la isla Tierra del Fuego, estaba haciendo una ruta, y me decía, yo hace 20 años no habría podido hacer esto, porque antes había que ir al banco, sacar la plata, ir a pagarle el sueldo a los trabajadores, hoy día hace enter y paga. Y así todos nosotros. Entonces, el valor en términos de productividad y de ahorro de tiempos que ha tenido para la economía chilena la cuenta RUT es monumental, y nunca lo calculamos. Nunca lo calculamos. Porque de verdad, todo lo que tiene que ver con transferencias de plata, en particular, yo lo grafico en los pagos de remuneraciones, y se acuerda que había que poner la plata en sobre. Era un infierno esa cuestión. Hoy día no existe. Y ocurrió, y como que ya ni nos acordamos, ya está dado. Pero yo digo, me lamento, todos los días no hayamos medido esa cuestión, Pepe. O lo que significa, yo cuando estuve gerente general del banco hace 4 años atrás, hicimos un programa de apertura de sucursales. Porque con nuestra geografía, que es demencial, se pueden imaginar lo que es que todos los alcaldes quieren una sucursal en su comuna. En Chile hay 345 comunas, todavía quedan 70 que no tienen ninguna sucursal bancaria, solo tienen cajas vecinas. Y hay 140 que solo tienen una sucursal de Banco Estado. Y cuando, tampoco lo medimos, cuando uno abre una sucursal, se genera una cuestión súper potente. Cuando abrimos la sucursal de Tirúa, por ejemplo, significaba que los habitantes de Tirúa ya no tenían que ir a Cañete a hacer sus trámites bancarios. Y no tiene que ver solo con el tiempo y el costo de ir a Cañete, sino que es que te vaya el día completo, y como en Cañete hay banco y hay más comercio, aprovecho de hacer todas mis actividades comerciales allá. Entonces, cuando tú abres la sucursal en Tirúa, se desarrolla el comercio de la propia localidad. Tampoco lo medimos. Entonces, no es solo que haya un banco, sino que se desarrolla la comuna económicamente, y lo que sí nos pasó, y no lo teníamos calculado, es cómo crecieron los saldos de ahorro en todas esas sucursales nuevas. ¿Por qué? Porque la gente, cáchense, la gente tiene su ahorro abajo el colchón o en un tarrito, y cuando abre la sucursal del banco, la gente la lleva y lo deposita ahí. Y eso nos apareció muy nítidamente. Entonces, yo digo, y todavía yo por lo menos una vez a la semana recibo algún alcalde que va a pedir un cajero automático o una sucursal o cualquier cosa que nos permita atender mejor las necesidades financieras de la gente. Todavía falta. Y uno de los desafíos que tenemos es cómo llegamos a todos lados con algún mecanismo, pero nunca olvidar lo que nos dijo cuando nosotros en el discurso de apertura de la sucursal de Tirúa de inauguración hablábamos de los beneficios a las personas, de lo que se iban a ahorrar y de la comunidad. Y el alcalde de Tirúa, Adolfo Millaur, nos dice, esto no solo tiene que ver con los ahorros en plata y en tiempo y el desarrollo de la comunidad, tiene que ver con la dignidad de esta comunidad. Los servicios públicos y el banco
instalados en una comunidad tiene también que ver con la dignidad de las personas que ahí habitan. Así que nosotros vamos a seguir en eso. Para eso somos un banco público. Perfecto, muchísimas gracias a Luis Raceto, la señora Jessica López y don José Mena. Entonces, los dejamos liberados entonces para que continúen con su actividad y nosotros damos paso al siguiente panel que va a estar a cargo de ser moderado por Alejandra Vázquez, que es Seremi de Economía de la región de Los Ríos, que ha tenido la gentileza de acompañarnos para moderar el siguiente panel. Estamos bien pasados en el tiempo, pero creo que afuera vamos a hacer, después de esta sección que es más corta, vamos a hacer el break de 15 minutos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.